Sophie recordó la primera vez que conoció a Max. Fue el tipo de encuentro que queda grabado para siempre. El tipo de desordenado y hermoso, nacido de risas, bromas internas y miradas sutiles que se convirtieron en llamadas telefónicas toda la noche. Eran jóvenes, 18 años, imprudentes con las emociones y demasiado ingenuos para entender cuán volátil puede ser el amor cuando se mezcla con la obsesión y la inseguridad. Todos los llamaban la pareja poderosa. Desde las conferencias hasta las visitas nocturnas al café, siempre se les veía juntos. Max, el chico encantador sin esfuerzo con una sonrisa fácil, y Sophie, la chica apasionada e intensamente emocional que llevaba el corazón en la mano. Al principio, su amor brillaba intensamente. Eran inseparables, siempre tocándose, siempre bromeando. Sophie sorprendía a Max mirándola como si fuera todo su universo. Y en esos momentos, creía que nada podría salir mal. Pero las grietas empezaron a formarse lentamente, silenciosas, invisibles al principio. Comenzó con Mia, la prima de Max, más joven por unos meses, extrovertida, radiante, un poco coqueta, pero siempre bajo la etiqueta de familia. Sophie nunca imaginó nada más allá de las bromas inocentes y los abrazos estrechos que compartían. Sonreía incómodamente cada vez que Mia se sentaba un poco demasiado cerca de Max o le tocaba el hombro entre risas. Era familia después de todo. Se repetía eso una y otra vez, hasta el día en que sus instintos dejaron de susurrar y comenzaron a gritar. Era una tarde de domingo. Sophie estaba en casa de Max, tumbada en el sofá, con una de sus camisetas holgadas, mientras él se movía por la cocina, preparándoles sándwiches. La radio sonaba suavemente, el tipo de jazz romántico y lento que normalmente la hacía sentir cálida. Pero ese día, algo se sentía mal. Max había estado sonriendo, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba enviando mensajes con frecuencia. Su teléfono se iluminaba con mensaje tras mensaje, y cada vez que ella miraba, él giraba la pantalla. Ella no dijo nada, no de inmediato. En cambio, lo observó más de cerca. Al día siguiente, sucedió de nuevo, esta vez en la fiesta de un amigo en común. Mia estaba allí, llevando un top rojo que se ajustaba estrechamente a su cuerpo. Los ojos de Max se quedaron. Sophie lo notó, y luego vino el abrazo. Mia atrayendo a Max, sus brazos rodeando su cuello un segundo demasiado largo. Los dedos de Sophie se clavaron en su taza. Su sonrisa permaneció, pero su mente giraba violentamente. Sin embargo, no dijo nada. Durante la semana siguiente, Sophie trató de ignorarlo. Seguía diciéndose a sí misma que estaba pensando demasiado, que todo era solo una confusión de posesividad e inseguridades. Después de todo, ¿no le había dicho Max una y otra vez cuánto la amaba? ¿No habían hecho planes para viajar juntos? ¿Hacerse tatuajes? ¿Mudarse a la ciudad después de graduarse? ¿Realmente iba a arruinar algo tan bueno por una suposición tonta? Pero su intuición se negaba a calmarse. Luego vino el momento que lo rompería todo. Max la había invitado después de clase. Estaba exhausto, tumbado en su cama, y se quedó dormido poco después de que ella llegara. Sophie se sentó al borde de la cama, observándolo roncar suavemente, completamente ajeno a la guerra que se libraba dentro de ella. Sus ojos se dirigieron al teléfono a su lado, enchufado y cargándose. Su pantalla estaba oscura, silenciosa, pero sus pensamientos no. Fue como si algo dentro de ella se rompiera. Antes de que siquiera se diera cuenta de lo que estaba haciendo, extendió la mano. Las yemas de sus dedos temblaban al rozar el teléfono. Lo desconectó y lo puso en su regazo. El teléfono no estaba bloqueado. Max confiaba en ella. Ella miró la pantalla de inicio. Su pulgar flotando, temblando, dudando, y luego cedió. Abrió la galería. Álbumes tras álbumes. Fotos de vacaciones, viejos recuerdos, capturas de pantalla al azar. Nada inusual, pero algo llamó su atención. Una carpeta oculta escondida en la sección de archivos, marcada con una palabra simple y de apariencia inofensiva. Privado. Su estómago se hundió. Sin emojis, sin candado especial, solo privado. Con manos temblorosas, lo tocó, y fue entonces cuando su mundo entero explotó. Adentro había videos, docenas de ellos. Algunos parecían selfies, otros estaban recortados, pero uno destacó de inmediato. Solo la miniatura hizo que se le cortara la respiración. Ella lo tocó, y entonces el tiempo se detuvo. Allí en la pantalla estaba Max, sin camisa, su voz baja, su rostro enrojecido de lujuria, y justo allí, con él, Mia, su prima. No solo estaban coqueteando o jugando, estaban desnudos, eran íntimos, estaban teniendo relaciones sexuales.
El corazón de Sophie latía tan violentamente que pensó que iba a desmayarse. Sus pulmones dejaron de funcionar. El sonido de la sangre llegó a sus oídos. Miraba con los ojos muy abiertos, paralizada en un momento que sentía como una pesadilla. Sus manos temblaban incontrolablemente. Sus piernas estaban entumecidas. Tenía la boca seca. Su visión estaba borrosa. Su cerebro se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Max y Mia, juntos, grabándolo, riéndose, gimiendo, una y otra vez, otra vez. Las lágrimas corrían por su rostro antes de que pudiera siquiera registrar las emociones. No era solo traición, no era solo infidelidad. Esto era más allá de lo que ella podría haber imaginado. Y lo peor de todo, él lo había ocultado. Lo había guardado, lo que significaba que no fue un accidente. No fue un error. Fue intencional, continuo, real. Su mundo se rompió en pedazos. Se sentó allí por lo que sintió como una eternidad, temblando, llorando. Número. Luego algo dentro de ella se apagó. El dolor fue reemplazado por rabia. Fría, aguda, rabia primitiva. Envió el video a su propio teléfono en segundos. Ni siquiera pensó, no gritó, no lanzó el teléfono, no lo despertó. Simplemente se levantó en silencio. Se secó las lágrimas. Lo miró por última vez mientras él dormía plácidamente, ajeno a la carnicería emocional que acababa de causar. Y luego salió al pasillo, bajó las escaleras, por la puerta principal, a la calle. Su respiración era superficial, sus dedos apretados en puños, su cuerpo frío a pesar del calor. Esa noche, Max la llamó una y otra vez. Ella no contestó, no hasta que estuvo lista. Cuando finalmente se encontraron esa noche bajo las farolas detrás de la vieja biblioteca de su escuela, su rostro era inescrutable. Max se acercó a ella, confundido y frustrado. Abrió la boca para preguntar qué pasaba, pero antes de que pudiera decir una palabra, su mano se estrelló contra su cara. El golpe resonó en la quietud. Max se tambaleó, sorprendido. ¿Qué demonios, Sophie? Ella no respondió. Simplemente sacó su teléfono y reprodujo el video. El rostro de Max se puso blanco. Número... No, Sophie. No es lo que piensas. ¿Cuánto tiempo, Max? Gruñó ella. Su voz por una vez estaba completamente tranquila, peligrosamente tranquila. Max balbuceó, buscando excusas, explicaciones, algún hilo de cordura al que aferrarse. Pero no había nada que decir. La pelea que siguió fue brutal, acalorada, fea. Ella gritó, él gritó, ella sollozó, él maldijo. Se destrozaron mutuamente hasta que no quedó nada por decir, salvo una amarga verdad final. Hemos terminado. Y con eso, Sophie se dio la vuelta y se alejó nuevamente. Pero esta vez, no se alejó como la ex con el corazón roto. Se alejó como una tormenta. Y Max no tenía idea de lo que se avecinaba. En los días posteriores a esa explosiva confrontación bajo la farola, Sophie desapareció del radar de todos. No iba a clases, no había publicaciones en línea, ni respuestas a los chats grupales. Solo silencio. Algunos decían que se fue a quedarse con un primo en la siguiente ciudad. Otros susurraban que estaba en terapia, demasiado destrozada para funcionar. Mientras tanto, Max volvió a la universidad como si nada hubiera pasado. Cabeza en alto, ego herido escondido detrás de una sonrisa burlona que empezaba a quebrarse. Les contó a sus amigos una versión de la historia que lo pintaba a él como la víctima. Se volvió loca, hombre, decía, rodando los ojos. Celosa sin razón. Dijo que estaba coqueteando con mi prima. ¿Mi prima? ¿En serio? Sus amigos rieron nerviosamente. Algunos no estaban tan seguros, pero siguieron el juego porque Max siempre había sido el encantador, el guay, el chico con el que todos querían ir de fiesta. ¿Y Sophie? Estaba emocional, un poco demasiado. La chica que lloraba cuando se sentía abrumada. El tipo de ex a la que no confías cuando está enojada. Pronto comenzaron los rumores. Sophie perdió la cabeza. Le dio una bofetada en público. Siempre fue posesiva. No puede manejar el rechazo. Y la peor de todas, Max la dejó porque era demasiado. Esas palabras llegaron a sus oídos como veneno. Había intentado mantenerse alejada. Trató de aferrarse a su dignidad. Pero cuando una de sus propias compañeras de cuarto le mostró un chat grupal lleno de memes burlándose de su colapso, capturas de pantalla de personas llamándola la ex loca, rompió el poco autocontrol que le quedaba. Esa noche, ella se sentó en su habitación oscura. La única luz provenía de la pantalla de su teléfono. Su corazón latía con humillación, traición e ira. Su mente reproducía la cinta una y otra vez, no las imágenes, sino lo que representaba. Ser utilizado, descartado, engañado.
Max la había destrozado, y ahora él andaba por ahí ileso, mientras ella se ahogaba en vergüenza. Su pulgar flotaba sobre el archivo. El video sexual estaba en su galería, sin tocar desde el día que lo transfirió. Sus manos temblaban. Lo miró, y entonces algo dentro de ella se rompió. Abrió su aplicación de mensajería y recorrió la lista de grupos universitarios. Eventos del campus, chats de fraternidades, tablones de exalumnos, el grupo de su propio departamento. Con una calma escalofriante, los seleccionó uno por uno. Sin leyendas, sin advertencias, solo el archivo. Enviado. Luego de nuevo. Enviado. Y otra vez. Enviado. Ella estaba llorando, riendo, hiperventilando todo a la vez. Sus dedos se movían por sí solos, poseídos por algo más oscuro que la venganza. Para cuando terminó, el video había sido visto por más de 600 estudiantes, y no habían pasado ni 10 minutos. Dentro de la hora, se extendió como un reguero de pólvora. Las pantallas se iluminaron en dormitorios del campus, salas de conferencias y salones de biblioteca. El archivo saltó de teléfono en teléfono, como un virus. La gente jadeaba. Otros se reían con incredulidad. Y luego, vino la explosión en las redes sociales. ¿Esto es real? ¿Ese es Max con Mia? ¿No están relacionados? ¿Esto es incesto? ¿Qué demonios? Esto es enfermo. El nombre de Max se volvió tendencia en todas las cuentas estudiantiles no oficiales. Memes inundaron Instagram. Capturas del video aparecieron en páginas sospechosas y tableros de confesiones anónimas. Había hashtags, hilos en Twitter, notas de voz. Pero la peor parte, alguien envió el video a el chat de grupo del Instituto de Mia. Acababa de salir de la ducha cuando su teléfono vibró con mensajes frenéticos. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Luego abrió el grupo. Su corazón se hundió. El video estaba ahí, completo, sin censura. Los comentarios explotaron debajo. ¿Eres tú? ¿Ese es tu primo? Eres asquerosa. Necesitas ayuda. Sus manos temblaban violentamente. Soltó el teléfono gritando. Sus padres entraron corriendo a su habitación. Cuando la vieron en el suelo llorando, recogieron el teléfono para entender lo que había pasado. Fue entonces cuando el padre de Mia lo vio. El metraje se reprodujo en sus manos durante 3 segundos, antes de arrojar el teléfono contra la pared, rompiéndolo. Su rostro se puso rojo de rabia, confusión y una desvergüenza sin filtro. Su voz se quebró, mientras le gritaba a Mia, exigiendo respuestas, gritando nombres que ella nunca había escuchado de él antes. Su madre lloraba en silencio, agarrándose el pecho. Mías se hizo un ovillo, sollozando en el suelo, deseando que la tierra la tragara entera. De vuelta en el campus, Max estaba siendo etiquetado en todo. Aún no había visto el archivo. No se dio cuenta de lo que había pasado hasta que su mejor amigo, Ryan, irrumpió en su dormitorio, teléfono en mano. «Amigo, tienes que ver esto ahora mismo». Max parpadeó, confundido, hasta que Ryan le mostró su teléfono. La mandíbula de Max se cayó. Se quedó congelado. Se le secó la boca. Entonces, ¿qué demonios?, observó con incredulidad mientras el video completo se reproducía en su propia mano. Reconoció el ángulo, las sábanas, la voz, su voz. No. No, 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 no. Su mundo empezó a dar vueltas. El sudor se formó en su frente. Sus piernas se doblaron. ¿Cómo diablos? ¿Cómo se filtró esto? Ryan no tenía respuestas. Nadie las tenía. Fue entonces cuando su teléfono se iluminó de nuevo. Mia, ¿le enviaste esto a alguien? Mi papá lo vio. Mi mamá lo vio. Están enloqueciendo. ¿Qué diablos, Max? Max no respondió, porque justo entonces recibió otro mensaje. Peter, papá, ven a casa ahora. Y fue entonces cuando lo entendió. Su padre lo había visto. Todo. Cada secreto. Cada error. Max miraba la pantalla de su teléfono, empapado en sudor, con el corazón latiendo como un martillo. Sentía como si las paredes se cerraran. No podía respirar. Agarró su sudadera, salió del dormitorio y comenzó a correr hacia el apartamento de Sophie. Ya no le importaban las explicaciones. Los quería a todos, sangre y todo. En su mente no había zona gris, ni reflexión, ni arrepentimiento. Solo estaba ella. Sophie, la chica que había arruinado su vida. Llegó a su vecindario en minutos, jadeando como una bestia, las venas hinchadas, las manos cerradas en puños. Su visión latía roja de furia. Su mente seguía repitiendo la humillación, las miradas, los mensajes, la vergüenza, y así. Toda la lógica desapareció. Cuando Sophie abrió la puerta, ni siquiera se inmutó.
Estaba allí de pie, en pijama, con los ojos rojos de llorar, pero su rostro tranquilo, vacío. ¿Viniste a ver las consecuencias de tus acciones?, preguntó en voz baja. Max no respondió. Entró de golpe. La discusión que siguió fue un infierno. Gritos lo suficientemente fuertes para sacudir las paredes. Exigió saber por qué. Ella rió con amargura. Gritó que él se lo merecía. Escupió insultos. Ella lanzó un vaso al otro lado de la habitación. La tensión subió a un punto que las palabras ya no podían sostener. Y entonces lo vio. Una barra de metal. Parte de una barra de cortina rota apoyada en la esquina. Sin pensar, sin titubear, sin control, la agarró. El siguiente segundo lo cambió todo. Con un movimiento cegador, la barra golpeó la cabeza de Sophie. Un repugnante crujido húmedo resonó por la habitación. Su grito nunca se terminó. Cayó al instante. La sangre comenzó a salir. Max se quedó de pie sobre ella, congelado. La barra se deslizó de sus dedos y cayó al suelo con un ruido metálico. ¡Sophie! No hay respuesta. ¡Sophie! Cayó de rodillas, sacudiendo su cuerpo. Nada. Le dio una bofetada suave, luego más fuerte. ¡Sophie! Por favor. Todavía nada. Su respiración se detuvo en su garganta. Sus manos estaban empapadas de sangre. Su mente gritaba negación, pero la verdad estaba justo ahí en la alfombra. Sin vida. Se levantó lentamente, retrocediendo, hiperventilando. El pánico nubló su visión. Miró alrededor. Sin cámaras, sin vecinos, sin testigos, solo sangre y un silencio demasiado fuerte para soportar. Luego corrió. No tomó su teléfono, no tocó nada más, solo corrió, sin saber que la próxima pesadilla ya había comenzado. De regreso a casa, donde un arma ya estaba esperando. Las calles estaban vacías mientras Max corría por ellas, descalzo, empapado en sangre, sin aliento. El viento frío azotaba su rostro, pero él no lo sentía. Su mente era un torbellino de gritos, sangre y pánico. Cada sonido parecía distante. El clangor de la barra de metal atormentaba sus oídos. El colapso final sin aliento de Sophie se repetía en su cabeza. No podía dejar de temblar. Su ropa estaba manchada con su sangre. Sus manos temblaban incontrolablemente. Él seguía diciéndose a sí mismo que ella estaba bien. Tal vez solo estaba inconsciente. Tal vez alguien la encontraría y pediría ayuda. Tal vez la sangre no era tan grave como parecía. Pero en el fondo, Max sabía que la había matado. Sus pies golpeaban el pavimento con más fuerza a cada zancada, hasta que llegó al último giro hacia su casa, un modesto hogar de 2 pisos ubicado en un vecindario tranquilo. Las ventanas estaban oscuras. La puerta estaba ligeramente entreabierta. El aire se sentía más pesado, denso con algo antinatural. Comenzó a caminar más despacio. Su corazón latía más fuerte que sus pasos. Llegó a la puerta, ligeramente abierta. «¡Papá!», llamó, con voz ronca, temblorosa. «¿Mamá?». Ninguna respuesta. Las luces estaban apagadas, excepto una tenue que parpadeaba en el pasillo. Entró. «¿Mamá?», repitió, más fuerte esta vez, el miedo subiéndole por la columna. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sollozo, débil, apagado. Se giró bruscamente hacia el sonido y vio algo que le heló hasta los huesos. Su madre estaba dentro del dormitorio de invitados, la puerta cerrada con llave desde afuera, llorando detrás de ella. La manija se sacudía inútilmente mientras ella intentaba abrirla. «Mamá, ¿qué pasa?». «Max, sal de aquí». Su voz se quebró a través de la puerta. «Solo sal». Luego, oyó otro sonido. Un clic lento. El sonido de un arma siendo amartillada. Max se giró, y ahí, de pie al final del pasillo, sombreado por la luz de la puerta, estaba su padre, Peter, sosteniendo una escopeta de cañón largo. Por un momento, ninguno de los dos habló. Peter parecía más viejo de lo que Max recordaba. Su rostro estaba pálido, hundido, con ojos huecos y rojos. Su corbata colgaba floja alrededor de su cuello como una soga. Parecía un hombre que no había dormido en días, que no había hablado en horas. Pero lo más inquietante de todo, parecía un hombre que no tenía nada más que perder. La pistola tembló en sus manos. «¡Papá!». La voz de Max se quebró. «¿Qué estás haciendo?». Peter dio un paso lento hacia adelante. El suelo de madera crujía bajo él. Sus labios apenas se movieron cuando habló, pero su voz fue ensordecedora. «Tú destruiste todo». Max sacudió la cabeza, retrocediendo, con los brazos levantados a medias. «Papá, por favor, no es lo que piensas». «¡Cállate!», rugió Peter, con la voz quebrándose. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no lo vi?». La cinta, los mensajes, los memes, la vergüenza.
Max estaba paralizado. El pasillo parecía cerrarse sobre él. Las manos de Peter temblaban más ahora, pero el arma seguía apuntando al pecho de Max. Estaba luchando con algo dentro de sí mismo, entre el padre y el verdugo, entre el amor y el disgusto. Te di todo, Max. Te enviamos a las mejores escuelas. Te criamos para ser mejor que esto. Y tú te acostaste con tu prima. Lo filmaste. Arruinaste la vida de esa chica. Y ahora ella se ha ido. Desaparecida. Su padre me llamó. ¿Lo entiendes? Me llamó en medio de la noche. Gritando. Los labios de Max temblaban. No quise que sucediera nada de esto. Peter dio otro paso. ¿Y tu madre? Se desmayó. Colapsó justo frente a mí. Encerraste a tu madre en su propia casa, Max, por tu suciedad. No lo hice. Max empezó a sollozar. No la encerré. No quise herir a nadie. Peter levantó el arma más. Pero lo hiciste, ¿no? La heriste. Humillaste a esta familia. Y luego hizo una pausa. Sus ojos se oscurecieron. Tú, mataste a Sophie. El corazón de Max se detuvo. ¿Qué? Tartamudeó, apenas susurrando. ¿Cómo lo...? Peter no parpadeó. El vecino los escuchó pelear. Llamó a la policía. La encontraron, Max. Max retrocedió tambaleándose. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Sangre por toda la alfombra, continuó Peter. Una barra de metal tirada a su lado. Y adivina de quién eran las huellas sangrientas por todo el suelo. Max cayó de rodillas. No podía respirar. Se agarraba la cabeza, tirando de su cabello, temblando violentamente. No fue mi intención. Ella estaba gritando. Perdí el control. Traté de despertarla. La expresión de Peter no cambió. No había perdón allí, ni amor, solo ira. ¿Quieres huir de esto?, preguntó fríamente. ¿Quieres actuar como una víctima ahora? Max levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, papá, sigo siendo tu hijo. No, dijo Peter secamente. Eres un asesino. Max se arrastró hacia él lentamente. Por favor, no hagas esto. La mano de Peter se estabilizó. Ya no más excusas, ya no más manchas. Ya destruiste el nombre de esta familia. No destruirás lo que queda de ella. ¡Papá, no! Max se lanzó hacia adelante, extendiendo la mano con desesperación. El dedo de Peter se apretó en el gatillo. Lo siento, Max. La escopeta se disparó. El sonido atravesó la casa como un trueno. El cuerpo de Max se sacudió violentamente. La sangre salpicó la pared. Se desplomó instantáneamente, su cabeza golpeando contra el suelo de madera, sus ojos abiertos, mirando, sin vida. Peter dejó caer la escopeta inmediatamente. Sus manos temblaban. Su boca se abrió, temblorosa. Cayó de rodillas, junto al cuerpo de su hijo. Max, susurró. Sus manos flotaban sobre la camisa ensangrentada, indecisas sobre si tocar, sostener, arreglar lo que no podía ser arreglado. Luego vinieron los gritos. Su esposa, aún atrapada en el dormitorio de invitados, golpeando, gritando, llorando. Peter se acurrucó en una bola al lado de su hijo, sollozando incontrolablemente como un niño. Por primera vez en décadas, Peter, el hombre estoico, orgulloso, inquebrantable, se rompió por completo. No se movió cuando llegó la policía. No resistió cuando le pusieron las esposas. No pronunció una palabra cuando le preguntaron qué había pasado. Solo seguía susurrando lo mismo una y otra vez. Destruí todo. Todo el vecindario se despertó sobresaltado por las sirenas. Luces rojas y azules pintaban el tranquilo callejón sin salida. Oficiales y paramédicos inundaron la casa. Cubrieron el cuerpo de Max con una sábana. Peter fue llevado en silencio, con la cabeza baja, los labios temblorosos, todavía susurrando. Los vecinos se asomaron por sus ventanas, atónitos. Los susurros se propagaron como humo sobre incesto, traición, cintas filtradas, y ahora un doble asesinato. La familia de Mia empacó sus cosas esa misma noche. No le dijeron a nadie. No se despidieron, simplemente cargaron su auto en silencio y salieron del pueblo, esperando dejar atrás el peso de su desgracia. Pero la vergüenza sigue en ecos, especialmente cuando está grabada en los titulares. El caso llegó a los titulares nacionales antes de que el sol siquiera se levantara al día siguiente. Lo que comenzó como un escandaloso vídeo sexual del campus, se convirtió en uno de los casos de asesinato doble más perturbadores de los últimos tiempos. Cada medio de comunicación estaba compitiendo por obtener imágenes. Las redes sociales estaban en llamas. En Twitter se popularizaron hashtags como Max and Mia, Sophie Justice y Sa Father on Trial.
En 48 horas, toda la nación conocía los nombres Sophie, Max, Mia y Peter. Y de repente, todos tenían una opinión. Algunos veían a Sophie como una heroína convertida en víctima. Una chica tan traicionada y rota que respondió de la única forma que pudo, con la verdad. Otros la criticaron por ir demasiado lejos, por dejar que la venganza se convirtiera en catástrofe. Algunos dijeron que Max era un monstruo. Otros lo pintaron como un chico confundido, destruido por el deseo y la vergüenza. ¿Y Peter? Quizás él fue la figura más divisiva de todas. Un padre afligido, pero también un asesino que apretó el gatillo contra su propia sangre. El juicio comenzó 6 semanas después, y cuando Peter Walker entró en la sala del tribunal con su uniforme gris de la prisión, esposado e inclinado, la sala quedó en silencio. Desaparecido estaba la figura paterna autoritaria. Desaparecido estaba el empresario orgulloso. En su lugar estaba un hombre desgastado por la culpa, visiblemente envejecido por horas. Sus ojos estaban vacíos, su voz apenas se oía, y desde el primer día se declaró culpable del asesinato de su propio hijo. Pero el sistema legal requería más que una confesión. El tribunal necesitaba una narrativa, la cronología, alguna razón. Y así, a lo largo de varias semanas, todo salió a la luz. Cada mensaje, cada cinta, cada secreto. La fiscalía fue implacable. Retrataron a Peter como un justiciero arrogante que tomó la justicia por su propia mano. Mostraron imágenes de la casa, el pasillo, las manchas de sangre y el cuerpo. Representaron a Max no como un niño inocente, sino como un joven profundamente defectuoso y peligroso, un producto de una mala crianza y una arrogancia descontrolada. Pero la defensa tenía una historia diferente. Llamaron a Peter un hombre roto que había colapsado bajo una presión emocional extrema, un padre observando el colapso de su familia, su esposa hospitalizada, su hijo vilipendiado y todo su legado arrastrado por el lodo. La defensa afirmó que no fue premeditado, fue duelo, ira, colapso. Ambas partes llamaron a testigos. La madre de Sophie fue la primera en tomar el estrado. Sus ojos estaban hinchados. Su voz temblaba mientras relataba los días previos a la muerte de su hija. Recordó a Sophie llorando en sus brazos la noche en que vio la cinta, reproduciéndola, obsesionada con ella, diciendo una y otra vez, «No fui suficiente». «Lo amaba», susurró su madre. «Lo amaba más que a nada. Y él la destruyó». La sala del tribunal lloró con ella. Luego vino Mia. Apenas era reconocible. La chica que antes era vibrante y segura de sí misma, ahora parecía atormentada. Su cabello recogido, cara pálida, manos temblando constantemente. Respiró hondo antes de hablar. «Nunca quise que sucediera», dijo, con la mirada fija en el suelo. «No planeamos nada. Nosotros estábamos borrachos la primera vez». Y luego simplemente continuó. Hizo una pausa. «Lo amaba, pero no sabía cuánto estábamos lastimando a las personas, hasta que fue demasiado tarde». Se derrumbó en el estrado, sollozando incontrolablemente. Luego vinieron expertos médicos, analistas cibernéticos, testigos de carácter e incluso antiguos profesores. Cada uno añadió otro hilo a la maraña de dolor, traición, humillación e ira. El argumento final de la fiscalía fue brutal. Este no es un caso sobre la moralidad. No se trata de vergüenza o honor. Este es un hombre que ejecutó a su propio hijo. No importa el contexto. Esto fue asesinato, y el asesinato debe tener consecuencias. Pero la declaración final de la defensa fue inquietantemente humana. Señoras y señores, Peter Walker no era un monstruo. Era un padre que vio cómo su familia se destruía a su alrededor. Se quebró. No lo planeó. No huyó. Esperó a la policía y se entregó. Si eso no es remordimiento, ¿qué lo es? El jurado deliberó durante 2 días. La sala estaba tensa mientras se leía el veredicto en voz alta. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Peter Walker, culpable de homicidio voluntario. Se oyeron suspiros. No asesinato en primer grado, ni siquiera en segundo. Homicidio voluntario. El tribunal estalló en reacciones, algunos llorando, otros furiosos. La familia de Sophie se derrumbó unos en otros. Los padres de Mia permanecieron estoicos. Peter se sentó sin expresión, como si ni siquiera hubiera escuchado las palabras. La sentencia llegó una semana después. La jueza, una mujer tranquila y respetada, se dirigió al tribunal. Esta es una tragedia dentro de otra tragedia. Una joven traicionada y humillada. Un joven consumido por la vergüenza y la rabia. Un padre irremediablemente quebrado. Pero la rendición de cuentas debe seguir siendo central para la justicia.
Peter Walker es condenado a 25 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 18 años. No se inmutó, simplemente asintió. La vida no volvió a la normalidad para nadie. La universidad realizó servicios conmemorativos para Sophie y Max. Asistieron cientos. Estudiantes, profesores, personal. Dos fotos enmarcadas descansaban lado a lado. Sophie, riendo con un libro en la mano. Max, sonriendo con una camiseta de fútbol. Velas iluminaban los pasillos para semanas. La madre de Sophie dejó su trabajo y comenzó una fundación para víctimas de la humillación digital. Visitó escuelas y universidades, advirtiendo a los estudiantes sobre la instrumentalización de la privacidad. Mia abandonó la universidad por completo. Cambió su nombre, borró todo rastro de su pasado y se mudó a otro estado. Sus padres vendieron su casa, nunca mirando atrás. Rechazaron todas las entrevistas, todos los podcasts, todas las ofertas de documentales. Solo querían desaparecer. Peter fue trasladado a una prisión de mediana seguridad. Rechazó visitas. Pasó la mayoría de días en silencio, rechazando la terapia, la comida y los libros. Nunca se perdonó a sí mismo. Nunca lo haría. Su esposa, dejada atrás después de todo, se divorció de él silenciosamente 6 meses después del juicio. Su cabello se volvió gris, de la noche a la mañana. Se mudó a un pueblo más pequeño y ahora vive sola. Sus vecinos dicen que apenas habla con nadie. ¿Y qué pasa con Internet? Los memes se desvanecieron. Los videos fueron eliminados. Pero el legado de la tragedia perduró como un mal olor. Incluso ahora, años después, el nombre de Max Walker todavía es tendencia de vez en cuando. Algún podcast provocador lo mencionará. Una nueva ola de TikTokers revisará los archivos del caso, glamorizando, especulando, debatiendo. Pero aquellos que lo vivieron nunca lo olvidaron, porque esto no fue solo un escándalo, no fue solo otro titular, fue un colapso humano. Una reacción en cadena provocada por la traición, la vergüenza, el ego, la humillación y la ira. Emociones que todos ocultan, pero que, si no se controlan, pueden consumir vidas como un incendio forestal. Esto no se trataba solo de una cinta filtrada. Se trataba de hasta dónde puede llevar a alguien el dolor, de cómo el silencio puede convertirse en gritos, y de cómo una sola decisión y presionar enviar pueden destruirlo todo.